Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 10º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Julián, en colaboración con el Grupo de Investigación Science Lab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Quiero empezar felicitando a nuestro anfitrión, porque el día sábado fue papá. Es una gran alegría que nos ha dado a todos de una linda niña que ya está en casa. Excelente. Y ahora tengo el gusto de ligeramente presentarle, porque con mayor detalle lo va a hacer el ingeniero Brian Cagua, a nuestro conferencista del día de hoy. Es el ingeniero David Mora, quien ha hecho valiosos aportes al sistema de computación Science Lab. Valiosos aportes en su tesis de maestría que lo hizo en el año 2015. No quiero alargarme más porque la presentación formal la hace el ingeniero Brian Cagua. Lo único que quiero decir es de que tenemos un conferencista de primera. Así que aprovechemos al máximo los conocimientos y experiencias que él ha trabajado en estos últimos tiempos. Muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación a dictar una conferencia. Gracias. En primer lugar, muchas gracias, doctor, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el ingeniero máster David Mora, quien disertará la conferencia magistral con el tema disipadores de energía y análisis no lineal. Un resumen de su hoja de vida: es ingeniero civil, máster en estructuras, profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional. En los últimos 5 años ha escrito 10 artículos en revistas internacionales de Scopus, 10 en Latin Index y es coautor de un libro. Posee 2 patentes inventivas sobre disipadores de energía y sobre dispositivos para mamposterías. Además, ha sido y es director de varios proyectos de investigación y vinculación con la sociedad. Quiero recordar a los presentes que las preguntas se deben colocar en el chat a fin de que al finalizar la presentación del ingeniero puedan ser respondidas. Estimado ingeniero David Mora, otorgamos la palabra para su presentación. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Gracias, doctor Aguiar. Entonces, bueno, el tema es disipadores de energía y análisis no lineales. Es un tema bastante amplio. Para poder aplicar un diseño con disipadores de energía, se necesita aplicar un diseño de análisis no lineal dinámico. Entonces vamos a ver un poco de diferentes tipos de análisis estructurales, recordar un poco algunas ecuaciones, algunas fórmulas, cómo llegar a la parte no lineal con diagramas momento-curvatura. Con el análisis estático no lineal, es un tipo de análisis bastante didáctico para poder comprender esto del análisis no lineal, los niveles de desempeño, unos pequeños recordatorios de lo que es análisis dinámico, el análisis dinámico no lineal. Y con todo esto ya quedará bastante implícito cómo funcionan estos disipadores de energía y unas conclusiones. Bueno, entonces los disipadores de energía, voy a cerrar esto, ya los disipadores de energía dan amortiguamiento a las estructuras. Los disipadores metálicos van a atrapar todo el daño de la estructura y con esto van a crear amortiguamiento en la estructura. Este amortiguamiento va a disminuir la vibración, el movimiento, y eso implica tener menos fuerzas internas de los elementos. Si es que no se usa disipadores de energía, este daño va hacia las vigas, columnas, ahí es donde se tendrá este daño y donde se creará el amortiguamiento y donde se va a disipar la energía. Entonces, al tener estos disipadores, vamos a poder después cambiarlos después de un sismo y el edificio podrá estar en funcionamiento para resistir otros sismos.
Estos son los disipadores metálicos. Hay otros tipos de disipadores, como los disipadores de líquido viscoso, que luego veremos unos gráficos. Funcionan a través de un cilindro lleno de líquido con unos émbolos, con agujeros, pasa el líquido a través de estos agujeros y la fricción de este proceso crea el amortiguamiento. Según la NEC, los edificios con disipadores se deben analizar con análisis de historia en el tiempo no lineal. Eso es lo que nos dice el NEC, entonces tenemos que comprender cómo trabajar con este tipo de análisis. En realidad no hay normas locales para diseños y análisis de disipadores de energía. Esto que les menciono, esto solo lo menciona en un párrafo el NEC de peligro sísmico, pero algo más detallado, algún capítulo o algún libro para disipadores de energía no existe en el NEC. Ni para análisis no lineales, igual los análisis, estos tipos de análisis los menciona muy levemente el NEC. Se pueden utilizar otras normas estadounidenses como el ACC 7, que esto es para edificios, para estructuras nuevas, el ACC 41, que es para estructuras existentes. Este ACC 7 permite hacer ya nos da varios parámetros para hacer algunos tipos de análisis estructurales. Este no permite hacer un análisis pushover. El ACC 41, que es para evaluación de estructuras y rehabilitación de estructuras, sí permite hacer pushover, además de los análisis estático lineal, dinámico lineal, de historia en el tiempo no lineal. Y para lo que son los disipadores de energía metálicos, también hay algunos parámetros que nos da el código ISC 341. Entonces vamos viendo un poco del análisis estructural. Aquí quería mostrarles un programa con el que se ha estado trabajando. El programa trata de ser lo más intuitivo posible y utiliza varias de las fórmulas que les voy a dar a continuación. Bueno, entonces, muy rápidamente voy a ir llenando esto. Hay que ir llenando las diferentes pestañas, se tienen los diferentes materiales, por ejemplo, concreto, se tiene acero. Este va a ser un programa que va a ser de uso libre, que saldrá en los próximos meses también. Entonces tenemos algunas características del concreto, del acero. Para el acero de refuerzo tendría que usar 4200. Todas las unidades tienen que ser consistentes a través de todas las pestañas. En este caso se están utilizando kilonewtons y metros, pero se puede utilizar cualquier tipo de unidades. Todo el programa está escrito en Python y el programa funciona a través de varias funciones. Además, para los disipadores de energía voy a trabajar con un acero A36 de 2530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para elementos, se tiene aquí algunos elementos. Todo, como vemos, estaba pensado también para OpenSys. Estos son los tipos de materiales que tiene OpenSys, el concreto 01, acero 01. Hay varios tipos de concretos también. Se tienen aquí elementos rectangulares. Voy a crear columnas, vigas. Voy a crear unos elementos que también usa OpenSys, que estos elementos no transmiten momentos. Entonces, bueno, rápidamente, solo para mostrar esto, unas columnas de 80 por 80, unas vigas de 60 por 40, que está por defecto. Los disipadores de energía son elementos que no quieren atraer mucha rigidez hacia la estructura, sino quieren atraer daños y así, y con ese daño crear amortiguamiento. Entonces son elementos bastante pequeños, que luego les voy a mostrar igual unos gráficos de cómo funcionan. Son elementos pequeños, el núcleo es lo que funciona, y el núcleo mide tal vez unos 5 milímetros por 10 centímetros, algo de ese tipo. Y es un material tipo 3. Esta es una de las partes que más ayuda, es cómo dibujar a la estructura. A la estructura puedo aquí generarla en 3 dimensiones, y hay como generar un pequeño gráfico inicial a través de estas celdas. Aquí hay como dibujar la planta de la estructura. Primero dibujo la longitud de los elementos. Aquí en estos recuadros que están en verde tendría las columnas. Las columnas van a medir 3 metros, por ejemplo. Vamos a crear una estructura irregular, algo rápido, ¿no? Estas dimensiones que están en blanco serían las vigas. Como vemos, voy dibujando aquí cualquier otra dimensión, pueden ser 6 metros, voy dibujando aquí la planta de la estructura. Aquí puede ser igual 5 metros, 4. Y entonces vemos cómo se dibujó la planta de la estructura. Acá voy dibujando el tipo de elementos. Primero acá digo que esta planta se va a replicar 5 veces. Para el tipo de elementos, digo que las columnas son elemento tipo 1, de lo que creé previamente.
Las vigas son elementos tipo 2. Además, para una primera estructura inicial, puedo generar aquí rápidamente unas diagonales. Entonces, las vigas son elemento tipo 2 y las diagonales son unos elementos tipo 3. Tipo 2 y tipo 3. Y igual se va a replicar esto 5 veces. Y podemos poner una carga. Las cargas hay como ponerlas para los elementos tipo frame, para los elementos tipo pórtico. También hay como generar la carga para las losas y el programa se encarga de repartir esa carga hacia las vigas. Ya que estoy en kilonewtones sobre metro cuadrado, voy a poner aquí -4 en las losas. Y ahí esta carga se va a repartir automáticamente hacia las vigas. Pongo menos porque son cargas gravitacionales. Y igual repliquémosle 5 veces. Y ahí vamos generando estos archivos. Se crean unos archivos .csv que también hay que modificarlos en Excel si es que son estructuras muy complejas. Bueno, y luego podemos generar nuestra estructura en 3 dimensiones. Podemos también crear elementos, por ejemplo. Bueno, ya se me generó aquí mal. Y este es un elemento tipo 3. Y se nos crean los elementos. Podemos crear todos los elementos que queramos. Luego vamos a la pestaña de cargas. Como vimos, se genera bastante rápido la estructura. Por defecto tenemos la masa, unas cargas muertas, la carga modal, más bien los modos de vibración. Tenemos un acelerograma para los análisis no lineales, que yo ya previamente tengo un archivo con este acelerograma. Todo trata de ser bastante intuitivo, de ir viendo el paso del tiempo del acelerograma, cómo se llama esta carga que va a ser utilizado en los diferentes análisis. Puedo comenzar con un análisis estático. El análisis estático para carga muerta, luego quiero usar también tengo un análisis de historia en el tiempo con beta de Newmark. Voy a mostrarles este análisis de aquí, que también les voy a describir. La formulación de todo esto les voy a ir luego describiendo de forma muy rápida porque no hay mucho tiempo. Ya, entonces aquí voy a usar nuestro acelerograma, el factor de escalamiento para el acelerograma, la forma de los modos que va a utilizar, el caso modal que va a estar utilizando y algunos parámetros, que igual esto les voy a ir describiendo luego las fórmulas. Vamos a asignar diafragmas rígidos. Esta parte de diseño estamos trabajando con estudiantes. Y luego vamos a correr el programa. Entonces, bueno, aquí voy a decir que me dibuje cómo se va generando el desplazamiento del tope del edificio. Esto va a hacer que el programa sea un poco más lento, pero es útil ahorita para ver cómo va funcionando el programa. Bueno, entonces, este programa fue hecho para que trabaje con elementos bastante sencillos, elementos simplificados, para luego trabajar con otros métodos iterativos. Algo con lo que he estado trabajando bastante, métodos de optimización, otros métodos para obtener, para hacer evaluaciones estructurales a través de una simulación Monte Carlo. Con esto se crean unas curvas de fragilidad. Bueno, entonces ahorita tal vez debido a lo que se está trabajando con Zoom está un poco lento. Pero el programa es bastante rápido, especialmente este tipo de análisis es bastante rápido. Se siguen las fórmulas que utiliza también SAP y ETABS para este análisis modal no lineal. Bueno, para hacer un análisis no lineal, para hacer un análisis primero de historia en el tiempo, además de toda la formulación que les voy a ir comentando, que es parte del análisis estructural, hay que realizar un tratamiento de los acelerogramas. Primero, se debe escoger varios acelerogramas. Si es que se va a hacer un análisis de una cierta locación, y ya que, por ejemplo, si se hace un análisis en Quito, no se tienen acelerogramas que en realidad representen lo fuerte que puede ser un sismo en Quito. Entonces, debido a las características de las fallas, la distancia hacia la falla, la misma topografía, el tipo de suelo, debido a varias características se buscan varios sismos alrededor del mundo.
y se trabaja con varios sismos. Esos sismos hay que hacerles un tratamiento, hay que corregir la línea base, hay que filtrar señales y, bueno, hay que escalarle a los sismos de acuerdo al periodo de la estructura, de acuerdo al espectro de respuesta también que se tenga. Y con eso se escogen por lo menos 11 acelerogramas, que es lo que nos piden los códigos, y con eso se hacen este tipo de análisis. Ahorita por lo que está en Zoom está un poco lento. Bueno, también el código nos pide que sean 11 acelerogramas debido, bueno, antes eran menos, antes eran 7, 3, en este último código son 11. Y eso es debido a que el código pide que no haya daño fuera de los límites permitidos, de los límites de desempeño permitidos, más del 10%, entonces por eso se utiliza 11. Si es que falla en una de las estructuras, no quiere decir que toda la estructura ha fallado. Entonces se puede aceptar a la estructura. Si es que en los otros 10 acelerogramas, en los otros 10 análisis, no ha habido problemas con la estructura. Bueno, además hay varios tipos de análisis, como este de historia en el tiempo, el análisis modal. El análisis modal es un análisis un poco simplificado. El mismo programa dice que solo se utilicen esos análisis cuando se sabe que van a fluir pocos elementos. Tiene una formulación un poco simplificada que ya la vamos a ver, pero es un análisis que está aceptado en los códigos. Bueno, ya corrió el programa, corrió 12 pasos, 200 puntos. Yo le corté al acelerograma solo para mostrarles aquí. Y se ven los resultados del desempeño de los elementos para este tipo de análisis. Entonces aquí está en verde todos los elementos que han fluido. Si es que algún elemento hubiera colapsado, se pone de color rojo. Entonces ahí vemos un ejemplo de un análisis no lineal. Ahora les mostraré rápidamente la parte de análisis estructural. Bueno, para ir recordando algunos conceptos, se tiene un pórtico plano. El concepto de los pórticos es que los nudos permanecen rígidos. Por ejemplo, vemos que este nudo se ha desplazado verticalmente, horizontalmente, ha rotado, pero tiene la misma forma, estos mismos 90 grados, igual este nudo. Esa es la idea, que se tienen nudos rígidos. Entonces, sabiendo que tenemos una compatibilidad de deformaciones entre los nudos de los elementos, se puede trabajar con los elementos de forma separada. Por ejemplo, se va a trabajar los elementos de esta manera. Si aquí tengo una deformación, sé que aquí voy a tener la misma deformación en el otro elemento. Entonces, con eso se crean unas matrices de transformación que me dan esta compatibilidad de deformaciones entre los diferentes elementos y se puede pasar por diferentes tipos de sistemas. Si al elemento lo estoy analizando en este sistema, este es un sistema básico. Necesito por lo menos 3 grados de libertad de este elemento para poder describir el comportamiento que a mí me interesa, que sería la flexión, serían estos grados de libertad de giros y la deformación axial. Este sería un sistema básico. Aparte tenemos el sistema global. En el sistema global estamos utilizando el método de la rigidez. Nuestras incógnitas son todas las deformaciones desconocidas de los nudos. Esas son nuestras incógnitas. Y esas las llamamos grados de libertad. Entonces, este nudo, como vemos aquí arriba, puede desplazarse verticalmente, horizontalmente, verticalmente y puede girar. Tenemos por lo menos unos 3 grados de libertad por cada nudo. Esto hablando en 2 dimensiones. Vamos a obtener la matriz de rigidez de un elemento en un sistema básico. Para la matriz de rigidez lo que hacemos es darle un desplazamiento igual a 1 de los grados de libertad y vemos qué fuerzas necesitamos para llegar a ese desplazamiento. Así obtenemos la matriz de rigidez en este sistema básico y pasamos al sistema global. Luego, con la rigidez de los diferentes elementos, vemos el aporte de rigidez de todos esos elementos, el aporte a cada grado de libertad en el sistema global y con eso vamos creando la matriz de rigidez. Si ya tenemos la matriz de rigidez, tenemos Q mayúscula, que serían las fuerzas aplicadas en los diferentes grados de libertad, las fuerzas externas. Aparte podemos tener acciones de empotramiento perfecto, podemos tener cargas en el tramo. Con esto entonces podemos obtener nuestras primeras incógnitas, que son estas deformaciones de mayúscula. Luego, invirtiendo un poco el proceso, podemos utilizar estas mismas matrices de transformación, obtener los desplazamientos en coordenadas locales de los diferentes nudos de los elementos y a la final, con una expresión algo parecida, pero para cada elemento podemos tener las acciones. La acción
que serían en este caso la fuerza axial, los momentos en el nudo inicial, en el nudo final, que va a ser igual a la matriz de rigidez del sistema local por las deformaciones del sistema local más las secciones de empotramiento perfecto que tengamos, igual todo en el sistema local. Y con estos momentos, con estas fuerzas, podemos generar los diagramas de momentos, que es lo que nos interesa para la parte de diseño. Esto es como un resumen de lo que es el análisis estructural en 2 dimensiones. Expandiendo un poco lo que vimos para 3 dimensiones, les voy a dar un poco, les voy a mostrar más bien un poco las matrices que se están utilizando, por si alguien quiere analizarlas un poco más, que es muy interesante. Tenemos este primer sistema básico para 6 grados de libertad. Con estos 6 grados de libertad podemos describir el comportamiento de flexión y de fuerzas axiales y ahora de torsión para cada elemento. Hay como trabajar, aquí voy a trabajar con elementos de 12 grados de libertad, que es con el programa que les mostré. Este sería el sistema básico y en el sistema global, un sistema 2, tengo 12 grados de libertad por cada nudo de cada elemento. 12 grados de libertad en total por cada elemento. Entonces, esta es una forma en la que hay como trabajar un análisis espacial. Hay otros métodos, un análisis pseudoespacial, por ejemplo, hay como sacar la matriz de rigidez de los diferentes pórticos que componen un edificio y con esas rigideces de los edificios hay como ensamblar una matriz de rigidez para el edificio considerando por lo menos unos 3 grados de libertad por cada planta, una deformación en X, en Y y una rotación en planta. Hay como trabajar también de esa manera, da buenos resultados. Cuando son estructuras ya muy irregulares, muy flexibles o muy alargadas, ahí a veces no da muy buenos resultados, ese análisis pseudoespacial que les comento. Lo poco complicado de ese tipo de análisis es que es difícil sistematizarlo. Sí, he trabajado también con estos análisis y hay que crear muchas más funciones que este análisis que les estoy mostrando. Funciones para evitar que el usuario tenga que ingresar muchos datos, que eso puede producir mucho error también. Aquí vamos a ver unas matrices tal vez un poco más grandes, pero es más fácil trabajar de esta manera para sistematizar todo el proceso. Igual que el caso en 2 dimensiones, tengo la matriz en este sistema básico y queremos llegar al sistema global. Para eso utilizamos estas matrices de transformación. Las matrices de transformación están compuestas de una matriz que me da estos vectores directores. Estos vectores directores hay como descomponerlos en cosenos directores para los diferentes ejes locales de mi elemento. Retrocediendo un poco, estos son los ejes locales que tenemos, X, Y y Z, para cada elemento. Entonces, estos serían los cosenos directores que corresponden al eje local X, al eje local Y y al eje local Z. Solo con esto ya se podría tener una matriz de transformación. Aparte, hay algunas características más. Sería como queda ya terminada la matriz de transformación utilizando varias características. Por ejemplo, esta matriz T12 está compuesta por esta multiplicación y está compuesta por estas matrices pequeñas que estamos viendo. Esta es la matriz C que estaba en la diapositiva anterior. Esta matriz es C beta. Esto es para coordenadas de nudo diferentes a los globales y aquí está puesto lo que sería C beta. Por ejemplo, si se tiene un rodillo y el rodillo no está en realidad sobre un plano horizontal, sino sobre un plano inclinado, habría como modificar eso a través de esta matriz. Tenemos otras matrices si es que tenemos extremos infinitamente rígidos en los elementos, otra si es que el elemento está rotado. Todo esto sale a través de la verificación de la compatibilidad de deformaciones entre los elementos y el sistema básico y el sistema global. Aparte, para el equilibrio se tiene esta otra matriz que fue necesaria, una matriz Q minúscula que está por aquí. Eso es como un repaso de lo que era el análisis estructural y cómo podemos trabajar con elementos en 3 dimensiones. Ahora veamos cómo ir pasando ya al análisis no lineal. Vamos a ver estos diagramas momento-curvatura y para eso vamos a analizar un ejemplo en un pequeño elemento que es un volado. Tenemos sobre este volado solo un momento. Vamos a analizar un diferencial. A través de este elemento, ya que no tenemos más fuerzas verticales ni horizontales, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, en Y, no tenemos más fuerzas. Si hacemos solo una sumatoria de momentos, vamos a ver que solo tenemos momentos en este elemento. Y entonces, analizando este diferencial con este momento, estamos trabajando con secciones planas, permanecen planas luego de la deformación.
una teoría que ustedes habrán visto bastante de Navier-Bernoulli. Y en este diferencial nosotros tenemos un diferencial de giro. Si este diferencial de giro de esta sección plana permanece plana, le extendemos y también le extendemos este lado de este diferencial. Donde se topen, ahí vamos a formar este radio de curvatura. Entonces vemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. La tangente de este ángulo muy pequeño va a ser igual a este mismo ángulo pequeño, que va a ser igual al lado opuesto de X sobre el lado adyacente, que es el radio de curvatura. Generalmente se trabaja con una curvatura, que es 1 sobre el radio de curvatura. Esta curvatura como tal no tiene una interpretación física. Simplemente es esta expresión 1 sobre el radio. Y entonces esta curvatura va a ser igual al diferencial de giro dividido para dx, que sería esta longitud. Seguimos analizando un poco, esta parte de secciones planas permanecen planas, es esto mismo que estamos viendo aquí en rojo y lo estamos viendo acá. Entonces, si aquí tenemos un pequeño giro, aquí en cada fibra vamos a tener una pequeña deformación, una deformación de delta en cada fibra. Tendríamos entonces este triángulo rectángulo que estamos viendo acá. Bueno, entonces, realizando ese triángulo, trabajando con ese triángulo rectángulo, tendríamos que d teta va a ser igual a d delta dividido para dy. Luego a ambos términos estamos dividiéndole para dx, que eso es lo que está puesto aquí. Y recordemos que d teta sobre dx es la curvatura y d delta sobre dx es una deformación unitaria. Con la deformación unitaria podemos relacionarla con un esfuerzo a cargas axiales. Esta es una fórmula del esfuerzo que va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. De aquí, despejando la deformación unitaria y reemplazándola en esta fórmula de la curvatura, tenemos que y, que va a ser la distancia hacia la fibra que estamos analizando por la curvatura, es igual al esfuerzo, que es una fuerza axial sobre el área dividida para el módulo de elasticidad. Entonces, así llegamos a esta expresión de aquí. El área y el módulo de elasticidad pasándole al otro lado de la ecuación. Tenemos esta expresión. A ambos términos se les está multiplicando por dy y también por y. Ambos términos así nos afectan y así podemos seguir haciendo esta deducción. A ambos términos también vamos a sacarle la integral, vamos a integrarle a ambos términos. Como vemos, para cada fibra la curvatura se mantiene igual. Entonces la curvatura es una constante que sale de esta integral, igual que el módulo de elasticidad. Y solo estamos integrando el área que está en función de y, el área que es para cada fibra, por esta distancia, y al cuadrado, y con el diferencial de y. Entonces lo que tenemos aquí en esta integral es un momento, una inercia de momento de segundo orden, es esta inercia de aquí. Y por el otro lado aquí tenemos la fuerza para cada fibra por el brazo de palanca, entonces esto es un momento. Con eso entonces tenemos ya la relación de la curvatura, EI, y el momento. Tenemos la relación entre las fuerzas y la curvatura está relacionada con las deformaciones. Se relacionan a través de EI. EI es importante porque, retrocediendo algunas diapositivas, porque como vemos la matriz de rigidez, toda la matriz de rigidez está compuesta de EI. Entonces, si es que analizamos EI, si es que va a disminuir EI, va a disminuir la rigidez de todo el edificio, de toda la estructura. Ya. Bueno, entonces, si realizamos un diagrama momento-curvatura, la pendiente va a ser EI. EI de forma general vamos a decir que es una rigidez, es la rigidez. Generalmente a esta curva hay como bilinealizarla. De esta manera, como vemos, el área bajo la curva es energía, entonces el área bajo la curva y sobre la curva tienen que ser iguales. Así es más o menos como se le bilinealiza a estas curvas. Hay que seguir también algunos requisitos más que nos piden los códigos, dependen del primer punto donde comenzó a fluir la primera fibra y de ahí hay algunas características, pero esta es la idea principal. Se tiene también la idea de la ductilidad. Esta es una idea bastante utilizada aquí en ingeniería estructural, que sería la curvatura última dividida para la curvatura de fluencia. La curvatura última es cuando ya el elemento ya no resiste más momentos, el elemento ya se crea una articulación. Y es importante esta ductilidad porque a través de esta curva se puede obtener el amortiguamiento de la estructura. Bueno, acá voy a tratar de dibujarles un poquito.
Como sabemos, debido a los sismos vamos a tener unos desplazamientos regresibles, vamos a tener un vaivén. Cuando este momento esté actuando hacia un lado, vamos a tener esta curva. Cuando esté actuando hacia el otro lado, entonces se va a ir generando esta curva de acá. Y toda esta área que tenemos bajo esta curva es una energía disipada. Y esa energía disipada está relacionada con un factor de amortiguamiento. Y el amortiguamiento indica tener menos vibración, menos desplazamientos, y con menos desplazamiento, menos fuerzas internas. Entonces, por eso la ductilidad es algo muy utilizado aquí en ingeniería estructural. Una manera que podemos utilizar para obtener estos diagramas de momento-curvatura es a través del método de fibras. A esta sección la dividimos en pequeñas fibras y vamos analizando, igual siguiendo este concepto de secciones planas permanecen planas, le vamos dando un incremento de la curvatura. Y con este incremento de la curvatura tenemos en cada fibra un incremento de la deformación unitaria. La deformación unitaria, como vimos en las fórmulas, se relaciona con un esfuerzo. Entonces, con esto vamos a tener el esfuerzo que corresponde a cada fibra. Previamente nosotros entonces ya tuvimos que conocer cómo se comporta el esfuerzo con respecto a la deformación unitaria para el hormigón, para el acero, para los diferentes materiales que tengamos. Con eso entonces, y con el área de las diferentes fibras con la que le dividimos a esta sección, podemos tener unas fuerzas. Con las fuerzas y el brazo de palanca tenemos los momentos. Entonces, con esta pequeña curvatura que le vamos dando, vamos teniendo los momentos y eso es lo que vamos graficando. Este es un proceso iterativo, ya que si, por ejemplo, nosotros le damos unas curvaturas muy grandes, por ejemplo, si es que le doy una curvatura aquí, aquí, y luego le doy una curvatura por acá, luego por acá, entonces nos podemos estar saltando este punto de acá. Si es que yo le doy una curvatura muy grande, podemos estar llegando hasta este punto de acá y decir que esta es la resistencia del elemento, que eso no sería cierto. Entonces, por eso es un trabajo iterativo donde tenemos que estar buscando este punto de aquí. Esto se lo puede realizar con métodos numéricos, como el método de Newton-Raphson, que luego les describiré un poco para el análisis dinámico, pero se lo puede utilizar también aquí. Entonces, este es un proceso iterativo. Para un pushover es la misma idea. Un pushover que ya vamos a ver, igual se le va aplicando pequeñas fuerzas, se va midiendo los pequeños desplazamientos. Igual tenemos que realizar ese proceso con fuerzas muy pequeñas o ese sería un análisis explícito o un análisis implícito, buscar esta convergencia con métodos numéricos. Entonces, teniendo este proceso iterativo dentro de otro proceso iterativo, puede resultar algo muy grande, muy grande computacionalmente. Hay otras fórmulas que se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos estas ecuaciones de forma cerrada. De forma cerrada quiere decir que no necesitan iteración, sino simplemente ya tenemos una fórmula, puede ser una gran fórmula como la que estamos viendo aquí, pero ya tenemos MY, ya tenemos Phi. Hay varias fórmulas que se pueden utilizar. Hay un estudio que se desarrolló a través del ensayo de varias probetas, que es de Park Yang, que usa el doctor Aguirre en sus libros, que es un análisis muy bueno. Con ese análisis de Park Yang se obtiene muy bien este punto de fluencia. Pero con ese análisis, con las fórmulas que están ahí en el mismo paper, no se obtiene bien este punto último. Entonces, por eso aquí les muestro este otro estudio. Esto es de de un artículo del libro de la CI, que es del 2015. Esto salió a través de varias series de Taylor y se desarrolló esta gran fórmula que vemos. Esta fórmula lleva este término psi y es este término de acá. Pero todo esto depende solo de algunas características de la sección. Entonces no hay que hacer iteraciones, hay que utilizar estas fórmulas un poco grandes, pero ya se tienen los puntos de fluencia. Aquí no los he puesto, pero en el paper también pueden encontrar los puntos últimos, lo cual es importante. Aquí vemos unos resultados de utilizar estas fórmulas de la forma cerrada. Aquí vemos unas comparaciones con respecto al análisis de fibras, que son los resultados que están punteados, y los resultados de la línea continua, que son los resultados de las fórmulas que vimos en la diapositiva pasada. Entonces vemos que los resultados se parecen bastante. Bueno, entonces ahora ya sabiendo un poco cómo llegar al análisis no lineal, veamos el análisis estático no lineal. Para este análisis, que también se lo conoce como pushover, lo que se hace es darle una pequeña fuerza lateral, y con esa fuerza vamos midiendo el desplazamiento del tope del edificio y vamos graficando
esos resultados. Entonces, la suma de todas esas fuerzas laterales va a ser igual a un cortante basal. Y aparte tenemos el desplazamiento del tope del edificio. Eso es lo que vamos graficando aquí. Ya tenemos una relación lineal hasta que comiencen a fluir algún elemento. Cuando algún elemento comienza a fluir, entonces ya trabajaríamos con esta parte del diagrama de momento-curvatura y como vemos el EI, la rigidez está ahí, disminuye bastante. Entonces va a disminuir toda la rigidez del edificio y como vemos aquí ya se va formando una pendiente diferente a esta pendiente inicial. Le seguimos dando más cargas laterales, otros elementos comienzan a fluir, en otros elementos ya pueden llegar a toda su resistencia, ya se producen unas rótulas y se llega a la final al colapso de la estructura. Esto me describe toda la capacidad de la estructura. No quiere decir que la estructura va a llegar hasta este punto. Tenemos que ver qué demanda tenemos, qué fuerzas tenemos y en qué punto estamos de esta curva de capacidad. Esto solo me describe todo el comportamiento de la estructura hasta su colapso. Esto es para un sistema de múltiples grados de libertad, esto que vimos del cortante basal con respecto al desplazamiento del tope del edificio. Y esto tenemos que nosotros compararlo con las fuerzas, y las fuerzas las obtenemos del espectro de respuesta que nosotros obtenemos de los códigos locales. Ese espectro de respuesta es para un sistema de un grado de libertad, entonces tenemos que pasar de este sistema de múltiples grados a un sistema de un grado de libertad. Nosotros vamos midiendo el desplazamiento del tope del edificio porque esto podemos nosotros compararlo con el primer modo de vibración y con ese primer modo tendríamos los mayores desplazamientos y con mayores desplazamientos, mayores fuerzas internas. Entonces, si trabajamos para un sistema de un grado de libertad, sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Si conocemos la masa de la estructura, podemos también obtener la aceleración. La masa modal efectiva es la que se utiliza, la masa que corresponde a cada modo de vibración, que tal vez luego veamos un poquito. Y luego tenemos el desplazamiento del tope del edificio, también pasándole a un sistema de un grado de libertad. Se lo hace a través de unas fórmulas que están definidas. Les recomiendo mucho que vean el ATC40, es un predecesor del ASC41. Es de hace 20 años, tal vez más, 30 años ya. Pero es uno de los análisis más didácticos. Ahí nos dice de manera muy didáctica cómo funciona este pushover. Bueno, este desplazamiento en un sistema de un grado de libertad depende solo de unos factores de participación modal. Esa es la capacidad. Aparte necesitamos la demanda, necesitamos las fuerzas. Esto sale del espectro de diseño, esto sale del código, donde de acuerdo al periodo de la estructura tenemos una aceleración. Esto es para un grado de libertad. Y aquí tenemos las respuestas máximas absolutas para un grado de libertad. Entonces, como les mostré arriba, por ejemplo, si tengo esta estructura que está representada en estas tres masas que se desplazan horizontalmente, tenemos este desplazamiento. Si este desplazamiento, aquí les voy a dibujar un poquito. Ya. Este desplazamiento se replica al otro lado. Entonces, es el tiempo que demora esta estructura en venir de acá hasta esta gráfica que les puse y luego regresar a este punto de acá, todo eso es el periodo de la estructura. Y este va a ser el periodo fundamental de la estructura, este tipo de desplazamientos, con el primer modo de vibración que es este de aquí. Entonces, con ese primer modo vamos a este espectro y con eso tenemos la aceleración. Con la aceleración podemos tener un cortante basal, ya que, como recordaremos, la fuerza es la masa por la aceleración. Y esto es para un sistema de un grado de libertad. Entonces, retrocediendo un poco, aquí con los ejes tengo la aceleración y el desplazamiento. Aquí tengo lo que sale del NEC, la aceleración y el periodo, pero podemos encontrar y trabajar con un pseudo desplazamiento. El pseudo desplazamiento es simplemente la aceleración que ya tenemos multiplicado por el periodo dividido para 2pi al cuadrado. Y entonces, de esta manera nosotros ya tenemos los datos, tenemos los periodos, la aceleración y podemos trabajar con en el mismo sistema y con los mismos ejes de referencia. La curva de demanda y la curva de capacidad. Entonces, vamos analizando ambos gráficos ya en el mismo sistema. Aquí inicialmente tenemos la curva lineal, aquí la curva lineal, hasta cuando comienza a fluir algún elemento. Una vez que fluye un elemento, ya decae
esta pendiente. Y al decaer esta pendiente, esto quiere decir que tenemos amortiguamiento, porque esto es parte de una curva. Igual aquí trataré de dibujarles un poquito. Aquí vamos a tener parte de toda una curva histerética. En realidad, todo el amortiguamiento que se da es debido a la histéresis de los elementos. Esto de aquí tal vez vendríamos por acá. Bueno, algo así. Entonces ya esto nos da una energía disipada y esta energía disipada nos da un amortiguamiento. Entonces con el amortiguamiento le dividimos a todas las ordenadas del espectro de diseño y con eso obtenemos un nuevo espectro. Seguimos analizando esta curva, sigue aumentando el amortiguamiento, entonces sigue disminuyendo este espectro de respuesta. Esto me representa la respuesta de la estructura, entonces disminuye el movimiento, disminuye la respuesta, hasta que ambos puntos se topan en un punto. Esto es el punto de desempeño. Recordaremos que para obtener esta curva de capacidad, nosotros la analizamos a toda la estructura hasta su colapso. Aquí no se ve muy bien, pero aquí está el resto de puntos, hasta su colapso. Y entonces aquí va a estar la estructura y con esto podemos analizar qué daño tuvo la estructura para llegar a este punto. Aquí está un poco un diagrama de flujos bastante sencillo para realizar este pushover. Tenemos datos del edificio, las rigideces de los diferentes elementos, tenemos que ensamblar todas esas rigideces de los elementos para el aporte a los diferentes grados de libertad y de obtener la rigidez de todo el edificio. Todo lo que está en negro es un análisis estático normal. Si es que trabajamos con un análisis pseudostático, tendríamos que condensar las matrices estáticas de rigidez estático, condensarlas para luego ensamblar la matriz del edificio. O podemos saltarnos este paso si trabajamos con los elementos de 12 grados de libertad que les mostré antes. Entonces ensamblamos la matriz de rigidez del edificio, tenemos unas cargas externas. Esto igual ya vimos antes del método de la rigidez. Nuestras primeras incógnitas son los desplazamientos, que va a ser igual a la rigidez del edificio inversa por las fuerzas externas. Y con esto, invirtiendo un poco el proceso, con las fórmulas igual que vimos antes, obtenemos los desplazamientos de cada elemento y con eso tenemos las fuerzas internas, serían las fuerzas en el sistema local de todos los elementos. Y para un pushover tendríamos que agregar un bucle. Aquí en este caso es un while. Primero vamos verificando en qué estado estamos con respecto a estos diagramas momento-curvatura y con respecto a eso vemos con qué rigidez estamos trabajando, con la rigidez elástica o la rigidez plastificada. Ya no trabajamos con toda una carga Q, sino con incrementos de carga. Obtenemos entonces como respuesta unos incrementos de desplazamientos. Con eso obtenemos también unos incrementos, unos pequeños resultados de fuerzas internas y a la final se suman todos esos resultados y eso es lo que se evalúa otra vez en este primer paso para ver en qué parte estamos de este diagrama momento-curvatura. Con este bucle entonces obtenemos la curva de capacidad. Esto es para un análisis explícito. Depende de qué tan grande yo le ponga a las cargas. Si es que les pongo muy grandes, puedo ya no tener unos resultados que sean verídicos. Necesito tal vez ponerle cargas más pequeñas. Eso es un análisis explícito. Un análisis implícito es uno que ya usa un tipo de análisis de métodos numéricos para verificar en realidad cuando ya fluyen los elementos y verificar esta convergencia entre desplazamientos y fuerzas. Que luego les voy a mostrar un pequeño análisis de método de Newton-Raphson que se le puede aplicar también a este diagrama. Para cada elemento, entonces, vamos teniendo una deformación. Después del pushover, para el punto de desempeño, nosotros ya vemos qué daño tuvo la estructura, qué daño tuvo cada sección. Entonces, en cada sección vamos viendo qué daño tuve, qué deformación tuve. Esto es lo que nos da los códigos. Esto es del código ASC41, que es lo que nosotros también tenemos que utilizar aquí en el país. Ya vamos a ver, según las normas, tenemos que estar en algún nivel de desempeño. Estos son los típicos que se utilizan, el nivel de ocupación inmediata, seguridad de vida y de prevención al colapso. Como vemos, de ocupación inmediata está un poco después de que comenzó a fluir alguna sección. Entonces, que haya fluido una sección no quiere decir que la estructura no valga, sino que tenemos que ver en qué parte estamos con respecto a los niveles de desempeño. Podemos graficar estos puntos de los niveles de desempeño para cada sección, graficarlos para la curva de capacidad de toda la estructura. Aquí tendríamos el punto cuando comienza a fluir el
cuando el primer elemento ya pasa a este nivel de ocupación inmediata, cuando el primer elemento ya pasa a seguridad de vida y cuando el primer elemento pasa a prevención al colapso. Según el análisis, depende del nivel de desempeño al que tengamos que llegar. Si un solo elemento ya sobrepasó ese nivel, ya la estructura ya no sería válida. Esta es un poco la justificación de estos niveles de desempeño. Esto es de un código ASC 31 del 2003. Este es igual a un predecesor del código ASC 41. Entonces, se supone, según algunos estudios, que cuando se llega a un nivel de ocupación inmediata, la estructura tendrá unas reparaciones, un 25%, seguridad de vida, un 50%, prevención al colapso, 100%. Casualidades, heridos, podemos tener cuando ya se llega a este nivel de seguridad de vida, 1 por 1000, como vemos aquí 1 por 1000. Cuando se pasa al nivel de prevención al colapso, ya pueden haber heridos de 10 por 1000 a 250 por 1000, o sea, 25%, 1%. Las estructuras también pueden quedar deshabilitadas mientras se hacen las reparaciones por 1 día, 7 días, 30 días, 180 días. De todo eso depende que se hayan colocado estos niveles de desempeño. Ahora veamos qué niveles tenemos que usar nosotros. Primero tenemos que ver nuestro código. Y para estos niveles de desempeño tenemos que ver el NEC de riesgo sísmico. El NEC de riesgo sísmico solo nos habla de estructuras esenciales y de ocupación especial. La descripción de qué son estos tipos de estructuras están en otro código, en el código NEC de peligro sísmico. Esto está en los factores de importancia. Las estructuras esenciales son las estructuras que tienen que estar prácticamente intactas después de un sismo fuerte y tienen que estar en funcionamiento como bomberos, policías, hospitales, etc. Estructuras de ocupación especial son estructuras que pueden sufrir daños, pero tienen que estar de pie, tienen que servir como albergues, o si es que existe el colapso de esas estructuras, podrían causar mucho daño, como escuelas, colegios, iglesias, etc. Nos habla de otro tipo de estructuras, como viviendas, oficinas. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, para estructuras de ocupación especial, tenemos que cumplir con estos objetivos G y L. Entonces vamos aquí a G y a L. Con G dice que tenemos que trabajar con un sismo del 20% de probabilidad de excedencia en 50 años. Esto sería un periodo de retorno de 225 años y con eso los elementos tienen que cumplir un nivel de seguridad de vida. Luego tenemos que hacer un análisis para este parámetro L. Tenemos que cumplir con un sismo del 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Este es un sismo de 475 años. Y con eso los elementos tienen que estar bajo el nivel de prevención al colapso. Esto es para la parte estructural. Y esto es lo que nos dice el NEC. Aparte, según otros códigos, tenemos que también verificar el daño para elementos no estructurales, y eso se lo puede verificar a través del análisis de los mismos elementos no estructurales o a través de derivas. Esto es lo que nos dice un poco el código. Este código, primero, NEC de riesgo sísmico, se basa bastante en los códigos ASC 41. El ASC 41 está un poco más actualizado también, y este mismo código en varias partes nos dice que nos vayamos a este código ASC 41. Entonces, tendríamos que utilizarlo, y ya que nuestro código, nuestra norma ecuatoriana de construcción nos pide que vayamos a este código, también esto entraría como algo legal que tenemos que utilizar. Aquí tenemos un poco la descripción de esta misma tabla, algo parecido, pero esto es del análisis del código de Estados Unidos. Aquí en el capítulo 6 tenemos primero que identificar nuestra estructura. Tenemos que ver en qué categoría de riesgo estamos. Ahora, para ver cómo identificar nuestra estructura para estos diferentes categorías de riesgo, tenemos que ir al código ASC 7 del 2016. Y en el capítulo 1, ahí nos describe qué son estas categorías de riesgo. Básicamente, la categoría 1 y 2 equivale a nuestra categoría 1 del factor de importancia. La categoría 3 equivale a estas estructuras de ocupación especial que les mencioné antes. Y la categoría 4 serían las estructuras esenciales. Entonces, una vez identificadas nuestras estructuras, aquí al menos ya nos da algunos parámetros que nosotros tenemos que cumplir para otro tipo de estructuras, como viviendas, oficinas. Tenemos que cumplir con estos sismos. Con este sismo tenemos que cumplir que todos los elementos estén bajo el nivel de seguridad de vida. Con este otro sismo, bajo el nivel de prevención al colapso.
Estos que terminan en la letra E es para estructuras existentes y estos que terminan en la letra N son para estructuras nuevas. Ahora estos sismos BSE están descritos más abajo. Estos están en el capítulo 2 de este mismo código ASC 41. El BSE1E es el sismo de 20% de probabilidad de excedencia de 50 años, es el de 225 años de periodo de retorno. Y el BSE2 que vimos antes es de 5% de probabilidad de excedencia en 50 años, que es un sismo de 975 años de periodo de retorno. Para los edificios nuevos se tiene unas características un poco más críticas. Para el primer sismo que se tiene que analizar, la estructura tiene que estar en un sismo de 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, un sismo de diseño. Y para el segundo sismo que se debe analizar es para un sismo máximo esperado, que es el de 2.500 años, 2.475 años. Ya, entonces, ahora entendiendo un poco ya estos niveles de desempeño, un poco el análisis no lineal, veamos algunas características del análisis dinámico, que es a lo que tenemos que llegar para poder en realidad aplicar los disipadores de energía. El típico análisis que se utiliza es un análisis beta de Newmark para sistemas de múltiples grados de libertad. Este sistema lo que trata de resolver es esta ecuación diferencial. Esta es la ecuación de movimiento. Esto me describe el comportamiento de una estructura en cada punto de un acelerograma. Entonces, para esto se necesita un acelerograma. Tenemos la matriz de masas multiplicada por un vector de las aceleraciones de cada grado de libertad, una matriz de amortiguamiento, un vector de velocidades, una matriz de rigideces, un vector de desplazamientos, y esto es igual a unas fuerzas externas. Aquí les voy a mencionar rápidamente este método beta de Newmark. Esto está mucho mejor descrito en el libro del Dr. Aguiar. De aquí mismo son sacadas algunas gráficas. Entonces, primero nosotros decimos que para este método ya conocemos la aceleración del instante I, del instante TI. Y luego nosotros igual nos imponemos, decimos que conocemos qué función tiene esta respuesta. Esta es la respuesta de aceleración. Nosotros decimos que ya conocemos esa respuesta. Y con eso tenemos una función tau. Entonces tau va a ser una variable auxiliar que va a venir desde acá hasta un tiempo t. Ya, esto es tau. Y con eso tenemos esta función. Entonces, si nosotros queremos conocer ya la aceleración en algún punto final, va a ser igual a la aceleración del punto inicial, multiplicada por la ordenada que tengamos de esta función y escalada por este intervalo de la aceleración. Entonces, esta función de tau va a ir solo desde 0 hasta 1 y va a estar escalada por este incremento de aceleración. Luego, lo que nosotros queremos obtener son, de aquí no conocemos algunos parámetros, pero luego lo que queremos obtener son la velocidad y los desplazamientos. Entonces, si integramos la aceleración, vamos a obtener la velocidad, volvemos a integrar y tenemos los desplazamientos. Al realizar este proceso de integración, nos vamos a encontrar con que algunas funciones, algunos parámetros de esta función tau, quedan integrados de 0 hasta tau. Este le llamamos g, una función g. Luego, igual en este proceso, vamos a ver que tenemos esta función tau integrada desde 0 hasta delta t. Este le vamos a llamar gamma por delta t. Y también en este proceso nos vamos a encontrar en que algunos términos, algunas funciones g quedan también integradas desde 0 hasta delta t. Este le vamos a llamar como beta por delta t al cuadrado. Ya, entonces, beta me describe qué forma tiene esta función. Si es que tuviera una función lineal, beta sería un sexto, pero en realidad no conocemos qué función tenemos. Puede ser una línea horizontal, una línea vertical. Entonces, con eso tenemos un rango en el que puede variar beta, que esto nos tenemos que ir imponiendo. Igual tenemos un rango en el que va variando gamma. Va desde 0 hasta 1 y generalmente para asegurar la convergencia se utiliza aquí un medio. Igual aquí para asegurar la convergencia se utiliza estos parámetros de un octavo o un cuarto. Podrían ir más lejos, pero por algunas características para asegurar la convergencia se utilizan estos límites. La convergencia simplemente nos dice que la fuerza y el desplazamiento sigan un camino, se puede decir un camino lógico. A veces nosotros ya tenemos el diagrama momento-curvatura, ya sabemos cómo tienen que ir funcionando las fuerzas con los desplazamientos. A veces las fuerzas se disparan por un lado, los desplazamientos por otro. Entonces ahí decimos que no tenemos convergencia.
Ya, entonces ahí se hace un proceso de integración, tenemos varios parámetros, con esos parámetros se hacen varios reemplazos en algunas ecuaciones que nos van saliendo. Aquí solo les doy el resumen. Entonces a la final llegamos a que el desplazamiento en el instante i más 1 va a ser igual a un incremento de desplazamiento más el desplazamiento del punto inicial. Este parámetro ya lo conocemos. Lo que no conocemos es este delta Q. Y a todo el resto de resultados igual lo vamos a dejar en función de delta Q, que es lo que no conocemos. Gamma, beta es algo que ya nos impusimos desde el inicio. Y delta T es un parámetro, usualmente es constante por los acelerogramas. Tenemos nuestra ecuación de movimiento, la que vimos antes. Para el instante i más 1 tenemos que asegurar este equilibrio de fuerzas en cada instante, en cada punto del acelerograma. Con esto tenemos nosotros fuerzas. Tenemos la masa por la aceleración, amortiguamiento, velocidad, rigidez, desplazamiento, todas estas son fuerzas. Entonces nosotros de aquí, reemplazando todos estos tres términos en esta ecuación, vamos a tener varios términos. Vamos agrupando todos los términos que tengan delta Q, que es nuestra incógnita. Entonces todo lo que se agrupó con delta Q equivale a una rigidez y todos los términos que no tenían delta Q pasaron al otro lado de la ecuación. Entonces, esto es una especie de un modelo matemático que me representa el método de la rigidez, me representa el comportamiento de un cierto sistema que tiene estos desplazamientos delta Q. Todo lo que me quedó entonces es la rigidez, una rigidez equivalente de este sistema. Y lo que me quedó al otro lado es una fuerza equivalente igual de este sistema. Esta rigidez equivalente vemos que está en función de algunos datos que ya conocemos, la masa, el amortiguamiento. La masa simplemente se la obtiene del peso que tengamos sobre los elementos dividido por la gravedad. Se tiene una matriz de masas. Se puede trabajar con una matriz de masas constantes y concentradas o una matriz consistente. Cuando se trabaja con una matriz de masas concentradas, simplemente se tiene el peso, la masa de un elemento y se le divide para 2, se tiene entonces en cada nudo la misma masa y luego se va sumando la masa que resulta de los diferentes elementos. A la final de aquí resulta una matriz diagonal. También se puede trabajar con una matriz de masas consistentes. Esto está bastante descrito de forma también bastante didáctica en el libro de Mario Paz. Lo que se hace es trabajar con funciones de forma, se tienen unas matrices de masas para cada elemento y parecido a lo que se hace con el método, con la matriz de rigidez, se va ensamblando estas masas que se tienen para cada elemento para una matriz de masas globales. Se puede trabajar con cualquiera de los dos métodos, por ejemplo, SAP ETAOS trabaja con una matriz concentrada, pero porque estos programas trabajan con elementos finitos. Cada elemento lo divide en pequeños elementos, entonces en cada pequeño nudo tenemos una masa. Ya, todo esto depende de valores que no van a estar cambiando con respecto a todos los puntos de un acelerograma que nosotros estemos estudiando. Luego tenemos aquí esta fuerza Q. A la final, todo esto está en función de datos que ya conocemos para este instante. Lo que hacemos de aquí es despejar delta Q, que conocemos esa incógnita, y con eso reemplazamos en estas ecuaciones. En la siguiente diapositiva ya les muestro los pasos. Pero aquí vemos que delta Q depende también de las respuestas del instante I. Entonces, bueno, Q no depende de esas respuestas. Q podría quedar fuera de un bucle. Y a partir de este punto tendríamos que ya formar un bucle, un for, donde vamos analizando cada punto de un acelerograma. Porque Q depende de la respuesta inicial. Ya entonces, teniendo estos dos parámetros de esta ecuación, despejamos delta Q. Y con delta Q ya podemos conocer estas respuestas en el instante I más 1. Luego, para la siguiente iteración de este bucle, decimos que las respuestas en el instante I más 1 es igual a la respuesta I, lo que va a ser la respuesta inicial para la nueva iteración que hagamos. Ahora esto lo pasamos a un análisis no lineal. La diferencia es que vamos a realizar un chequeo de convergencia con Newton-Raphson. Esto mismo es lo que hay que aplicar para el diagrama de flujos que les mostré para el análisis del pushover y también para el análisis de fibras, para obtener el diagrama momento-curvatura. Entonces, en este chequeo, primero tenemos las fuerzas nodales externas, tenemos F, que son las fuerzas nodales internas. Entonces, las fuerzas externas menos las fuerzas internas tienen que ser igual a 0, tendrían que ser iguales si es que estamos en equilibrio en cada instante, en el instante t y en el instante t más delta t. R, en el instante t más delta t, R son las
y fuerzas externas son independientes de la deformación. Nos vamos a imponer esta condición. Las fuerzas internas en el instante t más delta t van a ser igual a las fuerzas en el instante t más un incremento de fuerzas, que esto es lo que con lo que vamos a ir trabajando un poco. Entonces tenemos que estas fuerzas son igual a una matriz de rigidez en cada instante. Una matriz de rigidez es tangente multiplicado por las deformaciones delta Q, que este es uno de los parámetros que vimos en la diapositiva anterior. Esta es nuestra incógnita que tenemos que nosotros conocer. Entonces, bueno, y trabajando con esta matriz de rigidez, con este desplazamiento, esto es igual reemplazando esta ecuación que vemos aquí. Esta ecuación que vemos aquí la reemplazamos en esta ecuación, con eso llegamos a este resultado de acá. Ya entonces tenemos que esto es igual a las fuerzas internas en t más delta t menos las fuerzas internas en el tiempo t. Estas fuerzas internas en t más delta t, vemos acá que tienen que ser igual a las fuerzas externas. Por eso lo reemplazamos aquí. Y con eso vamos teniendo una diferencia, unas fuerzas residuales con las que tenemos que ir trabajando. Y de aquí nosotros vamos obteniendo el desplazamiento en el siguiente instante, en el instante t más delta t. Bueno, entonces inicialmente nos imponemos que estas fuerzas no son iguales a 0, entonces tenemos que realizar este chequeo. Comenzamos diciendo que estos desplazamientos, rigideces, fuerzas internas son iguales a los del tiempo t. Luego tenemos este residuo de fuerzas, que son las fuerzas externas menos las fuerzas internas. Aquí tenemos que hacer un bucle más. Entonces, en este proceso, aquí teníamos un bucle con un for donde vamos analizando cada punto del acelerograma. Dentro de este bucle tenemos que tener otro bucle más para poder hacer este chequeo de convergencia. Y en este otro bucle anidado vamos cambiando estos parámetros K minúscula. Y entonces aquí me queda un residuo de fuerzas que tenemos que analizar. Eso es igual a la rigidez por el incremento de deformaciones. Y de aquí obtenemos las deformaciones en el instante K, en la iteración K. Entonces lo que cambiaría un poco en estas primeras ecuaciones, retrocediendo un poco las diapositivas, lo que cambiaría sería que ya no trabajamos aquí con delta Q, solo con delta Q, sino también trabajamos con otro delta Q, un delta Q para el chequeo de la convergencia. Entonces, bueno, lo que cambia son aquí se van a crear unas fuerzas con respecto a delta Q de las iteraciones de convergencia y estas fuerzas vendrían a esta ecuación que tenemos acá de las fuerzas externas, que estarían en función ahora de un delta Q para las iteraciones para el chequeo de la convergencia. Eso es lo que cambiaría. Y vamos chequeando esta convergencia con este método. Esto se llama norma, estos dos líneas se llaman norma y simplemente es una dimensión, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, esa es la norma. Eso tiene que ser menor a una tolerancia por un valor que nos normaliza este error. Bueno, entonces aquí tenemos las deformaciones, las fuerzas nodales externas. Tenemos que realizar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados para todos los grados de libertad. Y luego normalizamos ese valor con respecto a las fuerzas que tenemos ya en el instante t más delta t. Igual, estas dos líneas me simbolizan esta norma, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto tiene que ser menor a una cierta tolerancia que nos impongamos. Puede ser 1 por 10 a la menos 20, generalmente se utiliza a la menos 2 de ese rango. Este análisis beta de Newmark tiene algunos problemas de convergencia. Aunque utilicemos este método beta de Newmark, generalmente se puede tener problemas de convergencia. Que eso ocurre bastante en los análisis comerciales mismos, en SAP, ETAPS. Entonces, hay varios métodos derivados de este análisis beta de Newmark, como el análisis teta de Wilson y este análisis de aquí, que es el más utilizado, un método alfa de Hilbert, Hughes y Taylor. Lo que se hace es, vemos que aquí tengo los términos de la ecuación diferencial, se le multiplica por este factor 1 más alfa igual en la fuerza externa.
Y esta fuerza externa también queda sumada con alfa por estos parámetros. Estos parámetros vemos que dependen del instante t. Y todos los otros parámetros están en el instante t más delta t. Este parámetro alfa más o menos lo que representa es un factor de amortiguamiento. Con este parámetro lo que vamos a tener es un mayor amortiguamiento para modos de vibración principales, para modos de vibración primeros, y para los modos de vibración secundarios vamos a tener unos factores de amortiguamiento un poco menores. Y con eso ayuda para la convergencia. Y aquí tenemos este parámetro alfa que también nos imponemos. Va de menos 1/3 hasta 0. Si es que alfa es 0, llegamos a la misma ecuación diferencial que vimos antes. Entonces, para este método, primero, estos métodos que se derivan de beta de Newmark se llaman análisis de integración directa. Y aquí ya no, veamos que nos estamos imponiendo varios valores. Ya nos estamos imponiendo beta, gamma y alfa. Aparte tenemos este análisis modal no lineal, que es el que les mostré en el programa. Primero veamos un poco los modos de vibración, de dónde salen. Los modos de vibración salen de este análisis simple. Es un análisis de vibración libre, no tenemos fuerzas externas, solo tenemos condiciones iniciales. Tampoco vemos que tenemos amortiguamiento, es un análisis conservativo, no tenemos amortiguamiento, y de aquí es de donde salen los modos de vibración, la matriz modal. Vamos a decir que los resultados en estas coordenadas, ahora aquí hablando de dinámica, estas son coordenadas generalizadas y Y decimos que son coordenadas naturales. Entonces, aquí tenemos los resultados en coordenadas generalizadas, que va a ser igual a este vector modal por Y. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta representación de una estructura con dos masas que se desplazan horizontalmente. Si es que nosotros conocemos ya la vibración de una de esas masas, conocemos que la vibración es Y, tiene una forma sinusoidal, no tenemos amortiguamiento, simplemente la amplitud por el seno de una frecuencia por t más un ángulo de fase. Vamos a decir que la masa 2 se mueve proporcionalmente a la primera masa, se mueve proporcionalmente multiplicado por phi, sería Y por phi, como vemos acá. Entonces, primero ya vemos que este vector modal lo que me van a dar son unos desplazamientos relativos proporcionales entre los diferentes grados de libertad, entre las diferentes masas. Esto de acá entonces es Y, es la amplitud por el seno de la frecuencia t y por un ángulo de fase. Esto de acá entonces es Y. Le derivamos, tenemos la velocidad, volvemos a derivar y tenemos la aceleración. Igual aquí volvemos a encontrar la aceleración y otra vez este mismo parámetro de seno. Vemos aquí otra vez que tengo Y. Entonces ahora reemplazando Q y Q dos puntos en esta ecuación de aquí, en esta ecuación diferencial, nos queda esta expresión. Sacamos factor común Y y el vector modal y llegamos a esta otra expresión. Entonces, esta ecuación matricial tiene que ser igual a 0. El único parámetro del tiempo vemos que está en Y, entonces Y no puede ser igual a 0. Un problema dinámico depende del tiempo, de la variación de las respuestas en el tiempo. Si es que este parámetro es 0, ya estamos trabajando en un análisis estático. Estos parámetros, estos valores de este vector modal tampoco pueden ser 0. Estos valores me dan un desplazamiento proporcional entre las diferentes masas. Tampoco puede ser 0. Eso quiere decir que este 0 tenemos que llegar a través de esta matriz. Eso quiere decir que esta va a ser una matriz singular. Y si tenemos una matriz singular, su determinante va a ser igual a 0. Entonces, sacando la determinante de aquí, vamos a tener una ecuación que se conoce como ecuación característica. Y de esa ecuación característica obtenemos varios resultados. Entonces, primero ya nos damos cuenta que no tenemos una sola frecuencia ni un solo vector modal. Vamos a tener varias frecuencias y varios vectores modales. Estos son los diferentes resultados que obtenemos. Esta frecuencia elevada al cuadrado, este es el autovalor, y tenemos este parámetro es bastante importante ya que podemos relacionarlo con el periodo de la estructura, que va a ser igual a 2pi dividido para la frecuencia. Esto sale a través de interpretar el resultado que vimos, el resultado sinusoidal de un sistema de un grado de libertad, representarlo en un sistema de movimiento armónico simple, circular. Con eso podemos relacionar el periodo y la frecuencia angular. A las frecuencias angulares siempre las ordenamos de la menor a la mayor porque esto corresponde al mayor periodo y este corresponde al menor periodo. Con un mayor periodo tenemos unos mayores desplazamientos y con mayores desplazamientos, mayores fuerzas internas.
Luego, con estos resultados de los autovalores, volvemos a esta ecuación y con eso vamos obteniendo los diferentes vectores modales. Estos corresponden a las diferentes frecuencias. Estos los agrupamos en una sola matriz y esta la llamamos matriz modal. ¿Ya? Entonces tenemos la matriz modal y lo importante de esta matriz modal es que cumplen con un parámetro con una propiedad de ortogonalidad. Esta masa M minúscula y K minúscula está en las coordenadas generalizadas. Retrocediendo un poco, está en estas coordenadas de aquí. Y cumplimos con esta propiedad de ortogonalidad. Eso simplemente quiere decir que al realizar esta multiplicación, todos los términos se nos van a hacer cero, excepto los términos que tenemos en la diagonal principal. Igual para la matriz de rigideces. Entonces, nosotros en esta expresión de aquí, sabiendo que el vector Q va a ser igual a un vector modal por un vector de Y, vemos que tenemos varios resultados de Y también. Y además tenemos la aceleración, tenemos la velocidad, que salen de la derivada de este término. Esto reemplazando en esta ecuación diferencial. Y luego premultiplicándole por la matriz modal transpuesta, como vemos acá. Premultiplicándole por esta matriz modal transpuesta. Podemos llegar a esta expresión que vemos acá. Entonces, la matriz de masas va a ser una matriz diagonal. La matriz de rigideces, de aquí también va a ser una matriz diagonal. Y nosotros tenemos que inducir a que esta matriz de amortiguamiento también sea una matriz diagonal. A la final lo que vamos a obtener es un sistema de ecuaciones diferenciales desacopladas. Esta sería una ecuación para un cierto modo I. Como vemos, esto me representa el comportamiento de un sistema de un grado de libertad. Entonces, por eso decimos que este Y es otro tipo de coordenadas, son coordenadas naturales. Por eso decimos que esta masa M mayúscula, K mayúscula, C mayúscula, está en otras coordenadas naturales, pero es una interpretación de este resultado. Ya, entonces, esta es una ecuación diferencial sencilla que se la puede resolver. Se la puede resolver incluso con métodos numéricos, con el método beta de Newmark, pero para un sistema de un grado de libertad donde ya no tenemos que chequear convergencia. Y con esto obtenemos los parámetros de Y. Entonces tenemos estos factores que nos van a escalar los vectores modales. Estos vectores modales nos indican los diferentes modos de vibración que tenemos. Este es el primer modo, que tiene mayores desplazamientos, el segundo modo, tercer modo. Depende del número de grados de libertad que tengamos, podemos tener miles de modos de vibración. Pero los modos más influyentes van a ser los que correspondan a las masas, si es que tenemos masas, diafragmas rígidos, y tenemos masas en las losas, más bien. Entonces, como vemos, se van a superponer estos modos de vibración y con eso tendríamos la respuesta en cada instante. Tenemos que hacer el chequeo para el cambio de rigideces, si es que ya pasamos en el diagrama momento-curvatura, si es que pasamos al rango no lineal, tendríamos que hacer ese chequeo en cada iteración. Y con eso tenemos esta respuesta modal, con esta respuesta en este método modal. Algo también interesante es la matriz de amortiguamiento. Esta ecuación que vemos aquí, esto es para un espacio viscoso. Esta es una matriz, esta es un amortiguamiento viscoso. Pero en la realidad, para estructuras, el amortiguamiento se va a producir a través de la histéresis de las secciones. Esa histéresis produce fricción entre las diferentes partículas que tienen y así se produce el amortiguamiento. Entonces, lo que se hace de forma matemática para también asegurar que tengamos una matriz diagonal, otra vez acá, una matriz diagonal en esta parte de aquí, lo que se hace es decir que el amortiguamiento va a ser igual a un cierto factor multiplicado por la matriz de masas más otro factor multiplicado por la matriz de rigideces. Este es el método de Rayleigh. Hay otro método más con el que se puede obtener la matriz de amortiguamiento, pero este es el método que más se utiliza. Ya, entonces, así vamos a asegurar si la matriz de masas y de rigideces sí cumple con esta propiedad de ortogonalidad, entonces así vamos a asegurar que esta matriz de amortiguamiento también cumple con esta propiedad de ortogonalidad. Esta sería una forma simplificada. La forma más compleja, más completa tal vez, son estas series de Cauchy. ¿Ya? Que esto se lo puede ir determinando a través de multiplicar de forma infinita por estos parámetros de la masa inversa por la rigidez.
y con eso tenemos, al multiplicar de forma infinita, podemos llegar a este tipo de ecuaciones. ¿Dónde vamos a tener este parámetro alfa b? Si es que alfa b decimos que es 0, si es que b decimos que es 0, este término se nos hace 1, aquí tenemos alfa sub 0, y esto quedará multiplicado por la masa. Eso es este término de acá. Si es que decimos que b es 1, este término de acá queda igual, se me simplifica esta masa, y me quedaría simplemente alfa 1 por k, que es lo que tenemos acá. Entonces, como vemos, Rayleigh es una forma, se puede obtener a través de estas series de Cauchy. Ya, entonces, bueno, asegurando que nosotros debamos a tener una matriz diagonal en la matriz de amortiguamiento, podemos realizar este procedimiento. Entonces, bueno, primero, ya que no estamos en un medio viscoso, pues, vamos a trabajar con un cierto factor de amortiguamiento. Vamos a decir que el amortiguamiento es igual a una fracción del amortiguamiento crítico. Con el amortiguamiento crítico es un valor en el cual, según estas ecuaciones diferenciales, ya no vamos a tener vibración. Y este factor, este amortiguamiento crítico va a ser igual a 2 raíz de k por m. O lo que es lo mismo a 2 por la frecuencia, por la masa. Ya. Bueno, entonces, más bien nosotros vamos a trabajar con un factor de amortiguamiento, no con un amortiguamiento como tal, porque estamos trabajando con otro tipo de sistemas, con un amortiguamiento histerético. Entonces, este factor de amortiguamiento resulta más bien de ensayos. Entonces, por eso nosotros más bien trabajamos con este factor psi o z. Estamos trabajando ya en coordenadas naturales, tenemos el factor de amortiguamiento, tenemos la masa en coordenadas naturales, la frecuencia. Entonces, reemplazando este valor de C del amortiguamiento con esta serie de Cauchy, llegamos a esta expresión que estamos viendo aquí, de forma ya muy rápida, que ya se acabó el tiempo. Luego, lo que nos hace falta es conocer a qué es igual estos parámetros alfa b. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros, de forma experimental, nosotros ya conocemos al menos al inicio a qué son iguales estos factores de amortiguamiento. Generalmente, según los códigos, se toma un valor de 0.05 para estructuras nuevas. Si se trabaja con un análisis no lineal de historia en el tiempo, para una evaluación estructural, lo que nos pide el código de la ACC41 es trabajar con un factor de amortiguamiento de 0.03. Ya entonces, ya tenemos eso definido para una primera iteración. Entonces, esta matriz que está llamada D depende de las frecuencias, que esto depende de los modos de vibración, que esto ya conocemos, esto depende de características del edificio, de la rigidez y la masa que tenemos. Entonces llegamos a esta expresión y de aquí podemos nosotros sacar a qué es igual estos valores de alfa. Generalmente se trabaja con valores de alfa que estén cercanos a 0, menos 1, 1, y con eso se obtienen estos valores. Estos valores pueden quedar constantes a través de todo el análisis de historia en el tiempo no lineal. Entonces, si estos permanecen constantes, lo que va a ir variando son los factores de amortiguamiento. Y a lo que disminuye la rigidez y aumente las frecuencias, van a ir aumentando también estos factores de amortiguamiento. Bueno, entonces con todo eso ya intuimos cómo funcionan estos disipadores de energía, al menos en el análisis estructural. Todo el daño de la estructura, y ese daño me produce amortiguamiento, con ese daño lo vamos a concentrar en estos elementos. Este es un elemento tipo BRB, que iría colocado de esta manera, como vemos acá. Tiene que ser un elemento pequeño para inducirle el daño, pero no tiene que ser muy rígido para que no nos afecte mucho en el comportamiento de la estructura, ni en los nudos, que no se concentren muchas fuerzas. Para evitar que estos elementos pandeen, ya que en algún rato estarán trabajando con presión, se los recubre de hormigón, de acero, con algún material deslizante, y con eso van a estar, cuando trabajen a compresión, también van a estar trabajando con fluencia, no van a fluir, no van a trabajar con pandeo. Este es un tipo de disipadores, tenemos otro tipo de disipadores. Este sería el piso superior, el piso inferior. Y estos son unos disipadores HADAS, TADAS, hay otros disipadores Schirling, algunos tipos de disipadores. Trabajan de la misma manera. Se induce el daño a estos elementos para que produzcan amortiguamiento. Si tienen otros, bueno, primero aquí, estos disipadores, nosotros ya podemos ver que se van a activar a través del desplazamiento. Cuando se vayan desplazando, se va a crear esta fuerza axial que nos va a producir a la final el daño de estos elementos. Entonces se activan a través de las derivas. Las derivas son los desplazamientos de entrepiso dividido para la altura del entrepiso.
Lo que nos pide el código es que no lleguemos a más del 2%, 2% es bastante. Y estos disipadores tienen que agotar ese amortiguamiento. Bueno, entonces, estos amortiguadores en la siguiente diapositiva les muestro, pueden llegar a grandes, a valores de factores de amortiguamiento bastante grandes, que más bien eso ya les muestro en la siguiente diapositiva. Este es otro tipo de disipadores, un disipador de líquido viscoso. Se tiene en este cilindro líquido. Este cilindro tiene un émbolo. Este tipo de disipador puede ir colocado de una forma similar a como está este BRB. Hay varias maneras en las que hay cómo colocarle a este tipo de disipadores. Y el líquido va pasando a través de estos agujeros. Entonces, ahí se va creando una fricción del líquido que va pasando y esa fricción es lo que va creando un amortiguamiento. Como podemos aquí intuir un poco, si es que trabajo con desplazamientos muy pequeños, no voy a estar haciendo que se active este disipador de energía. Entonces no se activa con desplazamientos. Más bien en este tipo de disipadores se activa con velocidades. Y entonces tenemos que, si queremos encontrar el comportamiento real de un edificio con este tipo de disipadores, tendremos que trabajar con un análisis de historia en el tiempo no lineal. En ese análisis interviene la velocidad. Y multiplicado por la velocidad tenemos el amortiguamiento, que eso también es interesante. De los desplazamientos nosotros tenemos las fuerzas internas y nosotros sabemos, bueno, que derivando del desplazamiento tenemos la velocidad. Entonces, con un desplazamiento máximo tengo una velocidad mínima y con una velocidad máxima tengo un desplazamiento mínimo. Entonces, si hacemos que la velocidad también sea importante en el comportamiento de la estructura, se va a reducir el desplazamiento, la aceleración, y por eso decimos que con la velocidad tenemos una energía disipada, tenemos el factor de amortiguamiento asociado con la velocidad. Ya. Aquí tenemos un ejemplo de un disipador de energía. Ya, este es un disipador tipo BRB. Entonces, como vemos, se va generando esta histéresis, y dentro de lo que tenemos de esta curva histerética es la energía disipada, y de la energía disipada el factor de amortiguamiento. De este experimento se logró un amortiguamiento del 50%, de un factor de amortiguamiento del 50% solo de este elemento. Pero eso no quiere decir que le va a generar bastante amortiguamiento a la estructura. Primero, porque la estructura, para llegar a ese tipo de amortiguamiento, la estructura tendría que tener unas grandes derivas. Y tenemos que limitar las derivas para el daño no estructural, para el daño de mamposterías, ventanas, puertas, pisos incluso. ¿Ya? Entonces, bueno, no vamos a llegar a unas grandes derivas. Entonces, en realidad, a lo que se suele llegar máximo con estos disipadores de energía ya para toda la estructura es a un amortiguamiento del 8%, 10%, pero ese amortiguamiento ya ayuda bastante al comportamiento de la estructura, pero no es que se va a llegar bastante más al amortiguamiento. Igual para los disipadores viscosos tampoco es que se llega bastante a un amortiguamiento, ya que hay que limitar las derivas, y para limitar esas derivas a veces también hay cómo hacerlo con los amortiguadores viscosos. Estos también me generan alguna fuerza, que también pueden ayudar un poco a controlar las derivas, pero mientras más fuerzas generen estos, más caros son también. Estos son los disipadores un poco más baratos. Estos cuestan siquiera unas 4 o 5 veces más que los disipadores metálicos. Se necesita por lo menos unos 4 disipadores en cada piso. Bueno, y unas cuantas conclusiones finales. Se necesita comprender los análisis no lineales para el mejor uso de los disipadores de energía. No se puede representar bien el comportamiento real de una estructura en su rango no lineal. Como vimos, a cada rato les iba diciendo, esto se simplifica, tenemos montones de simplificaciones. Y no solo simplificaciones en la teoría que estamos utilizando, que esa es otra conclusión que tenemos acá, sino también tenemos varias simplificaciones, por ejemplo, en la modelación. Generalmente no se modela las mamposterías, no se modela la interacción sobre la estructura. Nosotros solo trabajamos con valores promedios. Suponemos que conocemos el comportamiento de esfuerzo de formación unitaria del concreto, del acero, pero solo trabajamos con valores promedio. Pueden ser los esfuerzos mayores o menores. Entonces tenemos bastantes incertidumbres. Y una de esas incertidumbres las tenemos aquí en la teoría que estamos utilizando. Entonces, por lo tanto, es preciso modelar las estructuras usando todos los componentes más reales posibles para obtener como resultado una noción clara del comportamiento real de la estructura. Es difícil llegar al comportamiento real de la estructura. Al hacer experimentación de pequeños modelos en mesas vibratorias y luego con los modelos computacionales,
Generalmente hay que hacer algunas iteraciones, hay que calibrarle de algunas maneras a los modelos, llevándole algunos parámetros a valores límites a veces para poder calibrarle y hacer que se parezca el comportamiento del modelo computacional con el modelo real. A la final, después de todas estas incertidumbres, más bien lo que vamos a tener es una noción del comportamiento de la estructura. Tal vez no el comportamiento real de la estructura, pero sí una noción. Y eso es a lo que trataremos de llegar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero David Mora, por su excelente intervención. Realmente este tema, estos temas que tratamos el día de hoy, nos permiten tener un entendimiento de lo que se está haciendo en la práctica estructural. Vemos que las nuevas tecnologías nos permiten modelar mejor, entendiendo, no solamente usando un software, sino, como bien lo presentó en toda en toda su conferencia, programando ecuación a ecuación, entendiendo conceptos y aplicándolos de manera correcta. Tenemos unas preguntas de parte del auditorio. La primera pregunta es, ¿cuál cree usted que es el siguiente paso en el análisis no lineal? ¿Hacia dónde nos estamos enfocando? Al final yo creo que sí tiene que llegar a esto, a una noción del comportamiento de la estructura. Tenemos muchas incertidumbres, como les mencioné. Una de las principales incertidumbres es el mismo sismo. No sabemos qué sismo en realidad va a llegar a las estructuras. Tomamos varios sismos de otros lados del mundo y generalmente para estos análisis de historia en el tiempo no sabemos si esos son en realidad los sismos con los que va a estar trabajando una estructura. Entonces, desde ahí ya tenemos muchas incertidumbres. Más bien solo es conocer una noción del comportamiento de la estructura. Se trabaja con modelos más complejos, con elementos finitos de áreas o elementos finitos de sólidos. Un programa que trabaja muy bien con estos tipos de elementos es el programa ANSYS. Para este tipo de disipador de energía que les mostré, lo modelamos también en ANSYS y resultó igual una calibración bastante tediosa, modelando con bastantes teorías para poder llegar del modelo computacional al real, llegar a algo más o menos parecido, aunque había variaciones en la parte no lineal, pero llegar a algo más o menos parecido. Entonces, a la final, yo creo que sería solo eso, llegar a una comprensión del comportamiento, una comprensión general. Es difícil llegar a algo más real, especialmente por el sismo, ni siquiera lo conocemos bien. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Es posible en el método de las fibras incluir el efecto del corte para el comportamiento no lineal? Sí, sí hay como incluir el comportamiento del corte, comportamiento e incluso la interacción entre el concreto, el acero, el agrietamiento del concreto. Hay como incluir varias características en esos tipos de modelos. Un programa que trabaja bien con estos modelos de fibras es el modelo Sismostruct. Ese tiene varios modelos que se pueden utilizar. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el ingeniero David Mora y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. De esta manera, culminamos nuestro 10º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación en este evento y reiteramos nuestra invitación todos los lunes a las 19 horas, hora en Ecuador, a las conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Muchas gracias a todos, muchas gracias, estimado ingeniero. Gracias también. Tenga una muy buena noche. Gracias, hasta luego.